Reporte 100. Tenemos en la línea al cronista de Hermosillo, quien también es geólogo, a Ignacio Lagarda. Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Tirso. ¿Qué tal? ¿Sentiste el temblor? No, fíjate qué curioso. Ninguno de los tres temblores lo sentí. Pues No yo sé qué estaría tampoco, haciendo. fíjate. Pero no quiero poner en duda la ciencia porque ya están registrados. Sí, eso sí. Ignacio, ¿cómo sucede un temblor? Así a grandes rasgos, ¿qué pasa? Bueno, un temblor en el mundo, en cualquier lugar de la Tierra, sucede cuando se libera energía del interior de la Tierra hacia la superficie. Entonces la corteza terrestre, que es la piel, digamos, de la Tierra, pues se mueve y puede llegar a causar, pues, fisuras en la propia corteza. Eso ya sería un sismo, pues, bastante alto. Pero, ¿por qué aquí en Sonora, donde vivimos, se suceden temblores? Pues porque todo tiene su origen en lo que se llama la tectónica de placas, que es esta corteza terrestre que está dividida en como piezas de un rompecabezas. Y nosotros estamos exactamente en medio de dos placas, la placa Pacífico y la placa Norteamérica, que se unen a lo largo del centro del Golfo de California. Por eso es que la península de Baja California se ha ido desprendiendo del continente a través de los años. Eso pareciera que es de miedo o puede impresionarnos, pero la Tierra tiene sus tiempos y los tiempos de la Tierra se miden en millones de años y el tiempo de los seres humanos se miden en horas. Debe de ser, Ignacio, con lo que nos estás contando, a mí me recuerda pues a estos mitos que hay, por ejemplo, de la falla de San Andrés, la posible separación de Baja California, del territorio nacional, etcétera, ¿no? Y para entender un poco más de esto, o sea, ¿es algo como preocupante que sucedan estos temblores en esta época? Digamos, estamos en una etapa de la Tierra donde esto podría intensificarse. Y por otro lado, ¿qué tan pues tanto efecto puede tener un sismo con una magnitud de 5.5, por ejemplo, en escala de Richter? No es tanto, ya en sismos de 7 grados hacia arriba ya es importante, ya pueden causar daños en escala de Richter, pero la Tierra tiene sus tiempos. Nosotros no sabemos, los seres humanos, cuándo puede suceder un sismo, y esto de que la Baja California se está separando, sí, se está separando desde hace 10 o 20 millones de años, 2-3 centímetros por año, y puede suceder en este límite de las dos placas, pues puede suceder en cualquier momento que se libere una gran energía. Por eso, allá en el sur del país, en Guerrero, Oaxaca, hay más sismos, se generan más sismos porque esas dos placas tienen más dinamismo. Una placa se está metiendo debajo de la otra. Es un poco difícil de explicar esto geológicamente, pero también es cierto que la falla de San Andrés existe. Este límite de placas donde nosotros vivimos se están desplazando una respecto a otra, y eso origina un montón de fallas, y la más famosa, la más conocida, es la falla de San Andrés. Pero esa falla de San Andrés está ya en San Francisco, y hay cientos, miles de fallas en este territorio donde se están separando las dos placas, aquí mismo donde nosotros vivimos. Pero la famosa es la de San Andrés, y hay películas y todo el mundo piensa que la falla de San Andrés pasa aquí por la colonia San Benito y sigue por allá, por acá. No, esas son fantasías. La falla de San Andrés está allá muy lejos, pero hay otras en este territorio. ¿Qué es una falla? Una falla es una fractura de la corteza terrestre, pero que tiene movimiento, que se está moviendo esa fractura. Y ese es el problema. Entonces, aquí en este territorio, en la historia de este territorio donde vivimos, no ha habido temblores de gran magnitud de siempre, salvo el ocurrido en 1887 de 8.5 grados, el famoso terremoto de Bavispe, que sucedió allá en la Sierra Alta de Sonora, Bavispe, Bacerac, Guachinera, Nácori Grande, Nácori Chico, perdón, y Bacadegua, y toda aquella parte, pero se sintió en todo el territorio
hasta Hermosillo. En ese tiempo ya se sabía de estos que estoy diciendo, de los sismos, y eso es el más fuerte. Después, a lo largo de la historia de Sonora, pues todo hasta todo lo que es el siglo XIX, hubo sismos en Guaymas, Guatabampo, en Ajiabampo, en Álamos, en Agua Prieta, en Fronteras, que se detectaron por allá hasta 1911, pero nadie tenía una explicación en la época aquella geológica de estos sismos. La teoría de la tectónica de placas es desde la mitad del siglo XX, 1950, por ahí se entendió que se debía a esto. Ignacio, en el caso de Hermosillo, nos dices, por ejemplo, dijiste de 1887, el que fue en la sierra. El de Bavispe es el más famoso, el más conocido, que ahora tenía su origen allá en Bavispe, pero se sintió hasta Hermosillo, mucho más abajo. Y ahora, en el caso de Hermosillo, tenemos hay documentación acerca de temblores que se han sentido, o sea, que hayan sido significativos o que tengan historias relevantes para el anecdotario. No, 4.5, 5.5 se han sentido desde hace muchísimos años. En mi vida yo he sentido muchos aquí. Hay microsismos que no los sentimos. Es permanente eso, pero nunca ha habido un sismo fuerte de más de 7.5 grados que derrumbe construcciones, por ejemplo, como ese de Bavispe, famosísimo, mundialmente famoso, que generó allá en Bavispe una gran derrumbe de viviendas. Había poca gente en aquel tiempo en los pueblos, pero sí hay fotografías de la época con derrumbe de viviendas y muertos, muchos muertos. Ahora, yo veía justo en la conversación que se dio posterior en las redes sociales, ya en esta etapa, pues un poco ya de sacar un lado amable del tema, y la gente decía, no contamos con una alerta sísmica, ¿no? Por lo que tú me dices, en primer lugar, pues no es algo de qué preocuparse. Los sismos en Sonora y particularmente en ciudades como Hermosillo, pero ¿de qué depende que una zona del territorio, en este caso nacional, cuente o no, por ejemplo, con una alerta sísmica? ¿Cómo es que se establecen los criterios para decir aquí sí debe de haber una alerta y acá no? Así como en algunos territorios del país y del mundo hay lugares donde llueve mucho, también en algunas partes del territorio hay zonas de alta sismicidad, como Japón, como Acapulco, en México. Es zona de alta sismicidad que repercuten esos sismos en la Ciudad de México, que es una ciudad muy grande. Si recordamos cuando anuncian el sistema sismológico, ¿dónde se inició el sismo en el Ciudad de México? Se inició pues allá en Oaxaca, en Guerrero, y repercute en la Ciudad de México, que es muy sensible. Aquí en Sonora siempre aparecen el epicentro en el centro del Golfo de California, y se siente pues en la zona del Mayo, del Yaqui, Guaymas, hasta Hermosillo. ¿Dónde se siente o se repercute más un sismo? Donde no hay roca, que es como el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, que no es rocoso. Y acá entonces no es una zona de alta sismicidad hasta donde nosotros sabemos, desde que el ser humano pues vive en esta parte y desde que hay sismógrafo. Pero es posible que suceda un sismo. La Tierra es impredecible en cualquier momento. Y hay un sistema que detecta sismos, como el Sistema Sismológico Nacional tiene en Ensenada sismógrafos, y es el que se encarga de detectar lo que sucede aquí. Pero aquí en la historia del ser humano pues no han existido importantes sismos más que el de Bavispe, como ya lo mencioné, pero aquí en Hermosillo no, menos en Hermosillo, que es una ciudad que está sentada sobre rocas, que es donde se siente menos o repercute menos. Entonces, pero puede suceder un sismo en cualquier momento. No estoy diciendo que va a haber uno de 8.5, pero entonces, pero Ignacio, es una relativamente baja de sismicidad. Desde una visión geológica, ni la falla de San Andrés pasa por la colonia San Benito, ni los hermosillenses tenemos que preocuparnos de que de pronto haya un temblor. Sería algo verdaderamente extraordinario. Así es, y no hay que hacer caso a toda esta lluvia de comentarios de gente que no tiene la menor idea de lo que es un sismo, ni la geología, ni mucho menos eso.
no hay que hacer caso pensando eso que dicen, que pasa por ahí, la presa se va a romper y esas cosas. Por eso te contactamos, porque luego ya entre los memes pues se crea mucha histeria colectiva y mucho temor de lo que puede suceder, y pues ya gracias a ti, mira, yo no sabía la verdad esto de que la supuesta que la falla de San Andrés pasaba por la colonia San Benito, es un dato muy interesante, no sabía que había ese rumor, pero qué bueno que nos aclaras que ni pasa ni tenemos nada de qué preocuparnos. En San Francisco es la más famosa, la Rock Star de las fallas, pero allá, ustedes recuerdan, en San Francisco, al norte de California, sí hay mucha y muy alta sismicidad, y que tiene que ver con esa falla. Pero aquí en Sonora, en Hermosillo, no hay una gran falla que lo tengamos reconocida geológicamente como para que un día pueda haber un sismo tan grande como lo que ha habido en San Francisco. San Francisco se destruyó una vez en el siglo XIX por un sismo muy grande, entre otros. Ignacio Lagarda, geólogo y cronista de la ciudad de Hermosillo, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana. Muchas gracias, Tirso. Y si alguien quiere saber más, ahí en el internet está Terremotos en Sonora. Se llama un artículo que escribí hace como unos 10 años. Terremotos en Sonora. Todavía, que explica cómo suceden los sismos en Sonora. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Claro que sí. Gracias, Ignacio. Hasta luego. Pues ya escuchó usted de voz del cronista de la ciudad, que también es geólogo, que dice aquí que tiene un artículo publicado que encuentra usted ahí en internet, Terremotos en Sonora, por Ignacio Lagarda, para comprender un poco más de la actividad sísmica en esta entidad federativa. Reporte 100.